Hola, bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí avui en aquesta conferència, que més que conferència serà un diàleg entre l'artista Cristina Iglesias i l'Àngela Molina Climent, que és filòsofa, crítica d'art i doctora en teoria de la literatura. Ha escrit a diversos mitjans com l'ABC, com El País, i ha escrit diversos llibres, tots en relació també a la literatura i la crítica de l'art. I avui farà una mica d'estirar del fil per explicar els processos creatius de la Cristina Iglesias. No entrem en més detall, no vull explicar ni descobrir res del que han preparat i, per tant, més enllà que aquesta és la darrera activitat de l'exposició de la Cristina Iglesias, que recordem que s'acaba el 25 de gener i que, si no l'heu visitat, sempre hi sou a temps fins a aquesta data. Aquestes festes, igual que sempre, consumir cultura és recomanable, doncs per Nadal la cultura és un bon regal. I, per tant, podeu regalar visitar aquesta exposició, no només amb visites lliures, també fem visites comentades, fem visites familiars, fem una visita que és en col·laboració amb la Fundació Miró, una exposició que tenen ara d'art entorn de Miró i als Estats Units, que val molt la pena, és una visita combinada d'aquestes dues mostres. I a més tenim una darrera visita, que també és molt recomanable per la gent de la ciutat o del país, que és visitar l'exposició de Cristina Iglesias i La Pedrera. És dins de Barcelona Art Season aquesta combinació d'aquests dos projectes. Per tant, recomanem que això ho pugueu fer o regalar. Sense més, Cristina, agradecerte estar hoy aquí. Sabemos que tienes una agenda, has hecho un hueco en tu agenda súper llena y agradecerte todo el proyecto, toda tu forma de trabajar y de ser, porque ha sido muy fácil, entre comillas, trabajar contigo y construir este proyecto con los respectivos equipos. Gracias, Ángela. Cristina, adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias a todo el público por su interés. Yo creo que la mejor forma de abrir el acto es que podemos ver una pequeña película de 10 minutos que ha preparado Cristina como un corolario de todos sus últimos trabajos, y a partir de ahí vamos a entablar una conversación en la que todos están invitados a, quizás en la segunda parte del acto, a hacer preguntas, a aclarar cosas, incluso a comentar alguna experiencia que alguno de ustedes hayan tenido en el recorrido de esta exposición Passatges. Muy bien. Bueno, como decía Ángela, hola a todos, buenas tardes. He hecho como un collage de piezas, de obras en la ciudad o en el paisaje. Estas es el portón, pasaje de entrada al Prado, a una de las entradas del Prado. Es un umbral más que unas puertas, un umbral entre la ciudad y el templo del imaginario que es el museo. Tiene una relación también inspiradora con el jardín botánico. Mucha de mi obra tiene, digamos, no solo una inspiración, sino también es un deseo de traer un mundo natural muy abstracto al encuentro del viandante o del que pasa o el que mira. Y en este caso, además, las puertas se mueven 6 veces al día y forman diferentes espacios. Esa idea de espera que algo pase, fue muy importante para mí hacer en esta pieza Fuente Profunda, que se llama en Amberes, en Bélgica, hace ya muchos años. La verdad es que me olvido de cuántos años han pasado, pero es la primera vez que hice una pieza con agua a esa escala. Y también tiene que ver con las mareas y tiene que ver que aquí en Los Prozos se ve un poco
ese estudio de cómo el agua se mueve y cómo vela y desvela un fondo de río o un fondo de vegetación, como es el caso en esta abertura raja que atraviesa de lado a lado, bueno, es un poco en diagonal, y trata de esa espera de cuánto tiempo, que es una hora la secuencia. Siempre trato de formar secuencias porque el agua te permite, o sea, trabajar con agua como material te permite hablar del tiempo, ¿no? El tiempo que tarda en llenarse, en vaciarse, que en este caso en su totalidad es una hora, y hay 5 minutos quietas, o sea, en total quietud, y 5 minutos pero llena y 5 minutos vacía. También interrumpe el tráfico, que es algo, o sea, el tráfico no me refiero a que se paren los coches, sino, digamos, el movimiento que tenemos en la ciudad, siempre tan acelerado. Esta obra, que se llama Estancias sumergidas, sigue en Baja California Sur, en la isla de Espíritu Santo, y es una pieza que construimos allí, que como otras piezas que han podido ver aquí y otras que tengo, contiene un texto que explica, en este caso habla de la Atlántida, y es un texto de un jesuita que escribió sobre la idea que tenían de lo que llamaban las Indias, las nuevas Indias, ¿no? Participé de un programa con biólogos marinos que creaban refugios, que han creado refugios marinos donde no se puede pescar. Entonces la obra es simplemente un símbolo de ello y a la vez es un laboratorio para que crezca la vida. Es decir, un laboratorio para estudiar cómo la vida se va apoderando de la obra, que es como una arquitectura que crea estas estancias, que si bajas con oxígeno puedes estar en ellas y si no, pues haciendo snorkeling desde arriba las ves. Pero como veis, hemos ido registrando y todavía ahora este año también vamos a bajar y cada vez tiene más vida, pero no termina de cubrirse del todo porque por esos orificios respira el agua, las corrientes, que también fue parte de por qué elegir ese lugar, ¿no? Y ahora viven, pues eso, hay morenas y estrellas viviendo en letras. Esto es, hablando de paisaje, en este caso es el paisaje de lo que llaman en Brasil la mata, que es como la parte más salvaje, ¿no? Porque ahí hay un jardín más construido de Burle Marx, que era un gran paisajista brasileiro, pero en mi caso yo elegí, bueno, invitan artistas a hacer piezas, es un lugar donde también la gente estudia biología y también invitan artistas, como digo, a hacer obras y se pueden ir a visitar. En este caso es como una especie de laberinto, que es, como veis, una construcción con 4 entradas y un centro al que accedes solo al final porque la vegetación crece estratégicamente para que así sea. En los otros espacios entras, ves que hay otro lugar hasta que al final llegas a este, que es un centro donde hay como un torbellino con agua que va como hacia el centro de la tierra, ¿no? Un poco como Jules Verne. Esto es el patio de la Royal Academy en Londres y es una pieza que se llama laberinto húmedo porque cae agua por sus paredes y confronta también a modo de collage, igual que Niño Chim, un paisaje natural que creamos, en este caso alrededor de la obra, y con un espacio interior que es un laberinto, pero es una ficción vegetal de estas que yo he ido inventando, que tienen registros de
plantas reales a veces o vegetales, pero que la composición es totalmente ficción. Eso se repite bastante en mi obra como una manera de referirme y de dar importancia a la naturaleza y cómo la naturaleza registra en nuestra memoria de una manera especial. Nos conecta con recuerdos, nos conecta con nosotros mismos también. Esto es Toledo, donde hice esta obra con Art Angel, una organización que promueven obras o digamos, ayudan a que artistas hagan obras en lugares, digamos, no normales, o sea, no instituciones, sino lugares que el artista decide por el, digamos, el concepto que tiene la propia obra. En este caso, yo pensé en la convivencia de las tres culturas en Toledo y cómo esas tres culturas viven en una estratificación que te la encuentras sin quererlo, o sea, vas pasando pues de espacios que están ligados a la cultura musulmana, a la judía, a la cristiana, de una manera muy natural o histórica, digamos, ¿no? Cultural. Los tres lugares, desde el río hasta la parte más alta de la ciudad, eran, como habéis visto, la plaza del ayuntamiento, el otro era la Torre del Agua, que está en el campus de la universidad, y la idea es que el caminar de una a otra es también parte de la obra, ¿no? Y volver a reconocer en uno y otro lugar algo que ya has visto y a la vez perderte, como decía, en esa estratificación cultural que es la ciudad de Toledo. Esto es el edificio de Bloomberg en Londres, su sede, que la construyó Foster & Partners, y me invitaron a mí a hacer una obra que, además de crear un lugar de encuentro, también formase o sustituyese a una pared de protección. O sea, es como un foso alrededor del castillo que protege de una agresión, que vaya un coche a velocidad o lo que fuera y pudiese entrar y agredir. Pero a la vez crea, como veis, un lugar de encuentro, un lugar donde la gente puede ir a encontrarse con otros, pero también a estar con uno mismo en medio del trabajo o incluso por la noche cuando la gente sale de trabajar. Es también una manera, como en Toledo y como también en Fuente Profunda, de interrumpir ese tráfico que decía, ese trasiego que llevamos siempre, incluso los turistas dirigidos, ¿no?, de un lugar a otro de la ciudad, a un ritmo determinado. Y la última obra que os enseñaba en este pequeño collage es Ondalea, que significa abismo marino. Es una obra que hice y que permanece como obra permanente en San Sebastián, que es la ciudad donde nací, y es el faro de la isla de Santa Clara, que está en la entrada del mar en la ciudad, la bahía, y he creado una ficción que se basa, o sea, tiramos todo el interior del faro, que estaba destruido, y lo transformamos en esta experiencia, ¿no? Es una experiencia arquitectónica de luz, con el alabastro en las paredes, etcétera, y de sonido, con esas olas rompiendo dentro a un ritmo determinado, creando una secuencia que dura como 17 minutos, algo así, que es casi como en Toledo. Y para ello, pues bueno, hay toda una labor también de ingeniería detrás, pero de lo que se trata es de que vayas a la isla, camines hacia arriba, descubras la isla, que la gente va, pero no va tanto. Entonces es una manera también de una llamada a ir allí y entrar, porque nunca nadie había podido entrar en la Casa del Faro, porque estaba el farero,
era su casa, pero desde los años 60 estaba abandonada. Entonces, para mí creo que lo que confronta es la memoria que que llevamos todos de la naturaleza, y allí en las costas, que aquí también hay alguna pieza que se refiere a ello, a esos litorales que hay en las costas, todas estas formas están sacadas de rocas, del Flix, que es el litoral que hay desde Zumaya a San Sebastián o también en Jaizkibel, y que hablan de la edad de la tierra, ¿no? De cómo esos estratos y esos agujeros los forma la sal con el sol. Y aquí vuelves con esa nueva memoria de la obra dentro de ti misma. Muy bien, Cristina. Eso te había preparado. Sí, fantástico el resumen. Bueno, es que estamos hablando de historia. Veo que hemos titulado La poética del espacio. Esta conversación tiene que ver con el espacio, con la poética, pero también, y como vamos a comentar ahora, con el tiempo, porque el tiempo es algo que desde que se inventa la escultura nunca se ha tenido en cuenta. El tiempo es un eje más ligado a la literatura, a la narración, ¿no? A las narraciones orales, que son el origen de la literatura. Entonces, si tenemos que hablar del tiempo de la escultura, vamos a remontarnos a 2000 años. Este grupo escultórico, que seguramente conocerán todos ustedes, han estado en los museos vaticanos, pero bueno, es una imagen muy reproducida en los libros de texto, o cuando simplemente se habla de escultura a secas, ¿no? Se supone que es el ejemplo de la perfección en escultura. Es de los orígenes de la época cristiana, alrededor del 1 antes o después de Cristo, no se sabe muy bien. Es el Laoconte, que es este sacerdote troyano condenado por los dioses a morir estrangulado, él y sus hijos, estrangulado por serpientes marinas. La idea de poner este ejemplo ortodoxo, clásico de escultura es demostrar de alguna forma que ese momento pregnante que capta el escultor, los tres escultores que lo hicieron, que son Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas, hay un momento que es la captura del instante, y que un teórico, un filósofo crítico alemán que se llama Gotthold Ephraim Lessing toma como ejemplo en su ensayo Laoconte para hablar de la verdadera naturaleza de la escultura, y la compara con la poesía. Dice que la escultura es un arte eminentemente espacial y la poesía es temporal. También afirma que la escultura es un arte que tiene que ver con el despliegue de los cuerpos en el espacio. Es decir, para él está claro que hay dos ejes. Uno que es el estático, a pesar de que hay una concentración ahí de actividad y los cuerpos muestran una agonía, una desesperación, y sin embargo es una obra estática. Y luego la poesía, que es el ejemplo de arte desarrollado en el tiempo. Aunque Lessing también había advertido que todos los cuerpos existen en el espacio, pero también existen en el tiempo. Hablando de este referente, Cristina, tu obra está peculiarmente localizada en un punto de unión entre el reposo y el movimiento, o entre la materia fija, y el tiempo que experimenta el visitante, el espectador, mientras está frente a esa obra o dentro de esa obra. Cuéntanos. Sí, no, sin duda, bueno, creo que
me muevo en un terreno en el que la presencia física, en la que entran además una sensibilidad hacia los materiales y qué material utilizas para cada... O sea, aquí el Laoconte es una piedra trabajada de una manera maravillosa, pero es esa presencia, ¿no? Y sin embargo, a mí me interesa muchísimo esa parte que te has referido de la poesía, que es el tiempo, ¿no? El tiempo que la recorres, las obras, o sea, el tiempo que tienes que invertir en mirar, la espera de que algo ocurra, etc. Y también me interesa la poesía porque siempre va más allá de lo que está representado, ¿no? Que quizá la escultura, como tú estás diciendo, o como decía Lessing, es esa presencia y esa presencia, ¿no? Está todo ahí. Está todo ahí. Sin embargo, bueno, pasan 20 siglos y ya, bueno, a mediados del siglo pasado o un poquito antes, alrededor de los años 30, hay un interés por parte de los artistas en querer representar ese eje temporal. Y a veces ese eje temporal no es lineal, sino que es circular, como la poesía también es así. Y yo creo que en tu trabajo, más allá de que haya textos con una voluntad también por parte del visitante de descifrarlos o no, ahí está también este obstáculo de, digamos, capas, ¿no? Capas de materia. El tiempo circula de otra forma. Sí, sin duda. Bueno, aquí además en el edificio que estamos, ¿no? Ajá. Es un edificio circular totalmente y lleno de curvas, pero también circular en su recorrido. Y yo he tratado también de trabajar con eso, aunque ya está en mi trabajo y se nota, si lo veis, que he hecho muchos laberintos, aunque no sea un laberinto en el que te pierdes de verdad, pero es un lugar que te sugiere el perderte. Y eso es poesía también, o sea, es sentirte perdido en el mejor sentido de la palabra, o sea, sentirte perdido pero no angustiado, aunque bueno, eso va en tu psicología, si estás angustiado igual, el vértigo te da vértigo y en otros momentos puede ser algo como que te da... Exacto, te conmueve. Creo que es una de las características de tu trabajo, que no es impositivo, no le indicas al visitante cómo tiene que sentirse, sino que es como un ejercicio catártico o un diván psicoanalítico convertido en escultura en el que uno mismo se enfrenta con su mente, con sus sentimientos, ¿no? Exacto. Exacto. Me parece que es importante que el arte creo que tiene esa capacidad de hacernos observar algo y que haya un momento que ya casi no estás viendo aquello que miras, sino que estás viendo más allá o más acá. O sea, estás concentrada pensando en ti misma o en temas que lo que sea, o sea, se te va la cabeza, ¿no? Y eso me parece que el arte en ese sentido puede construir, como antes enseñaba, lugares donde todos nos encontremos, donde compartamos esas experiencias con otros y otras veces sea un compartir contigo mismo, sea ir hacia ti mismo. Entonces nos estás diciendo que el arte, las artes visuales que solemos llamar, son aquello que vemos, pero también es lo que oculta una obra, es lo que no vemos en esa obra. ¿Verdad? Eso es muy importante. Y eso me fascina también, no solo es algo que nunca termina, ¿no? Que es también circular y laberíntico y es algo que, una capacidad que la tienes que desarrollar, es también algo en el que puedes ahondar, ¿no? En cómo llegar a ese punto. Claro. Entonces ahí hablamos ya de un factor también interesante y fundamental en el arte, que es la mirada. La mirada que, curiosamente, no es algo objetivo que tenga que ver con una realidad objetiva que está ahí, porque ya nos preguntamos, o la metafísica se pregunta qué es la realidad, sino la mirada es aquello que uno de alguna forma ya reconoce, digamos que tenemos cajones lingüísticos y cajones visuales en nuestra mente para poder encajar eso que tenemos delante, que nunca es igual para todo el mundo, por eso la experiencia de la obra de arte nunca es igual para todo el mundo, y mucho más en tus obras, que son muy abiertas en sentidos, ¿no? Entonces, la mirada aquí se pone en evidencia, porque no es nada
lo que solemos llamar en filosofía, no es una mirada especular, ni especulativa, es algo que tú buscas en un objeto que está ahí, que ahora lo hablaremos, qué es lo que decide que esa obra sea una obra de arte o no. También, ¿no? Es decir, algo que es objetivo y que nosotros decidimos porque nuestra mirada está conformada para ello, que eso es un objeto artístico porque hay un artista que lo ha ejecutado, o que hay un marco que dice, o un museo que dice, esto es una obra de arte, ¿no? Entonces, la mirada creo que es consustancial a tu trabajo también, ¿no? Porque ya cuentas con esa complicidad del visitante. Sí, bueno, me interesa muchísimo hablar de la mirada, de cómo captar esa mirada, de cómo enganchar esa mirada, y hay estrategias también en cómo montas una exposición y cómo crees. Me interesa también hacia dónde miras y lo que se queda aquí también, ¿no? Y que también está presente. O sea, la mirada es muchas cosas, y la mirada de lejos, la mirada cercana, cómo el detalle te abre otro mundo, ¿no? Pero sí, quizás me gustaría que la idea de la obra de arte no estuviese tan enmarcada, ¿no? En que, sí, que fuese más, como decías antes, más abierta, que es algo que te conmueve y punto. O sea, no es más y es todo eso, ¿no? Claro. De forma que, y ahora entramos en analizar algunos trabajos, tu trabajo no requiere una mirada frontal, sino que a veces es un escorzo, a veces es un caminar, el tempo, ¿no? Claro. No es una confrontación directa con algo plano. Vamos a las puertas, a los portones, porque es una cosa que todos sabemos, las puertas de los grandes templos, de las pinacotecas, es algo que el artista, es como un Everest, ¿no? Todo el mundo querría hacer unas puertas. Tenemos el ejemplo de Ghiberti en Florencia, las puertas del paraíso, tenemos el ejemplo de Rodin en París para el Museo de las Artes Decorativas, tenemos incluso Antonio López con las obras de la Catedral de Burgos. Todos los artistas ansían o les gustaría poner puertas al arte o a un templo, que es como poner puertas al campo, porque es imposible. Tenemos el ejemplo también de Duchamp y el Étang-Donné, que es una puerta que no es puerta, es una puerta desvencijada, que no es un umbral a nada, sino a nuestro propio mundo interior de voyeristas, ¿no? de mirar por la rendija. De mirar por la rendija y ver algo quizás que nos sorprenda, que nos inquiete, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que veo, y bueno, puedes comentar, Cristina, ¿quieres darle? ¿Quieres movértelas? ¿Sí? ¿Pero qué hago? Comenta si quieres. No, son dibujos. O sea, a mí cuando, en este caso, Rafael Moneo me pidió que diseñase unas puertas de entrada para el Museo del Prado, para la extensión que le estaba haciendo, al principio era, pues eso, quería que le diseñase unas puertas convencionales. Y yo fui poco a poco, y en eso tengo que decir, y siempre lo he dicho, que fue muy generoso conmigo, porque le fui diciendo, pero ¿puedo utilizar el lugar donde se van a recoger las puertas? ¿Lo puedo utilizar como parte de la pieza? Y bueno, vale, y tal. ¿Y puedo utilizar también el umbral? Bueno, vale. ¿Y puedo hacer que se muevan? Bueno, sí, a ver, enséñame, ¿no? Y entonces hice esta pieza que se mueve y que os he enseñado antes en movimiento. Bueno, esto es haciéndolo, pero... y entonces, como veis, son 6 elementos al final y 4 de ellos se mueven. Entonces, las puertas se van abriendo durante el día y cada 2 horas cambian de posición y forman lugares alrededor de la... O sea, también, ¿sabes qué me pasó? Que también pensé, quiero que sea una escultura pública. O sea, que se mueva, que no
solo se accede porque es una puerta ceremonial en algunos casos, pero siempre puedes meterte en ella. Todos los días se abre, porque además es una puerta que también es de seguridad, en caso de que pase algo se abren de par en par, o sea, tiene un dispositivo, pero lo demás tiene todo, es un ordenador que se mueve como yo he diseñado, porque pesa muchísimos kilos, todo de bronce. Y aquí está hecha la cera perdida, que ahí estábamos trabajando en los talleres de capa en Madrid. Aquí tenemos a Deep Fontaine en Amberes, fantástico, creo que de las mejores obras tuyas, Cristina. Tiene primero que tiene la idea del site, ¿no? Bueno, como todas tus obras, de la especificidad del sitio. No se hace una obra aleatoriamente en el espacio urbano o en la naturaleza. Está muy pensada, es digamos, un espejo no narcísico, pero es un espejo de la fachada del Museo de Bellas Artes, que eso es fabuloso, y además es un complemento de digamos, en tu trabajo de las puertas del Prado. ¿Qué nos puedes decir aquí? ¿Qué nos puedes comentar de esta obra? No, pero lo que estabas diciendo, sí, además es que antecede, pero es casi a la vez. Lo que pasa es que esta obra tardamos 10 años en terminarla, porque la interrumpieron porque se gastaron parte del presupuesto y en otras cosas, además creo que era en goteras, fíjate, hablando de agua, pero en otros edificios. Y luego la recuperaron y la hicimos, pero como habéis visto en esta primera imagen, es un trabajo de urbanismo que redirigieron el tráfico y tal, y a mí me pidieron hacer esa pieza, pues una pieza que tuviese, yo ya estaba haciendo cosas con agua, que incluyese el agua, y hablé, sobre todo era por la cuestión del tiempo. Bueno, el agua aparece y desaparece por esa hendidura, y tarda 1 hora en su totalidad toda la secuencia, y está 25 minutos moviéndose, yéndose, 5 vacía, 25 llenándose, 5 llena. Entonces, ese tiempo, yo pensé también en cuánto tarda alguien que entra en el museo. Bueno, estas son imágenes de las maquetas, de cómo trabajo, ¿no? Y cómo en este caso, claro, una pieza tan grande, pues tuve que hacerla en pequeños, es un poco como un tilework, como de fragmentos, ¿no? Pero es también a la cera, pero no es con un cemento especial. Sí. Y eso era parte del museo. Bueno, te quería preguntar al propósito de los motivos que utilizas en tu trabajo, que son una mímesis de la naturaleza, de alguna forma, ¿no? ¿Esto responde, en tu caso, responde a una forma de rechazar o de escaquearte de un estilo, de tener un estilo propio? No sé, porque yo creo que a veces sí me gustaría, pero luego siempre resulta que recurres a cosas que son cercanas a ti y acabas teniendo ciertos estilos. Es verdad que a veces la referencia, o más que la referencia, el hecho que la literatura y la poesía también son inspiradoras de la obra, une una pieza con otra, hay conexiones que no son tan evidentes como a nivel estilístico, ¿no? O sea, que dices, bueno, un corredor suspendido no, estilísticamente no es igual que el corredor que es vegetal, ¿no? De una invención vegetal. Sí. Pero los dos hablan de un lugar soñado, de un lugar que es ficción, que no es real, que es una invención. Entonces, son todos esos elementos que se tocan, y la naturaleza, por responderte a lo que me decías, es digamos, un material recurrente y una imagen recurrente, porque puedes, en su repetición, puedes crear un infinito. Interesante, sí. ¿Sabes? El corredor que hay aquí es de esa manera, pero podría ser más largo, más largo, más largo, y inmenso. ¿Sabes? O sea que cuando se acabe el planeta, esperemos que dentro de muchísimo, recurrirán a ti para
sí, para volverlo a hacer. Sí, sí. No, de alguna forma, siempre hablamos, en el mundo del arte hoy en día el concepto y el recurso de la ecología está presente. Tú nunca has hecho bandera de esto, pero de alguna forma sí que lo haces implícitamente, ¿no? Sí, no, y la verdad es que sí que tanto en estancias sumergidas, bueno, que aquí son dibujos, estudios previos que hice además con los biólogos marinos. Bueno, aquí estamos hablando, os estoy enseñando la forma, ¿no?, de hacer esas paredes que se construían con ese texto, como contaba antes, que habla de una manera muy poética. Este es un fragmento sobre la Atlántida. Pero esa conciencia de que es importante proteger los mares estaba ahí, sí. Y el proyecto de los biólogos marinos era crear estos refugios para que no se pesque en todos lados, sino que se pesque solo en ciertos lugares y haya lugares refugio, y la pieza es un símbolo de eso, ¿no? Un símbolo de crear un lugar donde la vida vive y te sobrepasa, no la controlo. Yo no puedo controlar cómo aquí es, pues la construimos allí en La Paz, en Baja California Sur, que estaban construyendo un edificio, y entonces nos aprovechamos de todo lo que tenían para hacer. Bueno, era una fundación sin ánimo de lucro que pagaba esto, incluida yo. O sea, lo que pagaban era el hacerlo, ¿no? Sí. Y aquí son estudios que a la vez son sedas, como algunas que hay aquí, que voy haciendo cada vez que hago cualquier trabajo, cualquier obra, aunque sea muy grande. Hay todo un número de piezas alrededor que son estudios, pero que también son obras, ¿no? Y aquí, bueno, fue una labor de estudio del lugar, como tú decías, el site, ¿no? Relacionarte con ello, que tenga sentido hacer esa pieza ahí, y por eso había esa conexión con los biólogos marinos. Si no, no hubiese hecho una pieza en el fondo del mar por el gusto de hacer una pieza en el fondo del mar. Y como decía antes, es un laboratorio que estudiamos, que van haciendo un seguimiento de cómo la vida crece en ese lugar, que ellos además me ayudaron a elegir por las corrientes, que antes decía que entonces, por ejemplo, para que crezcan los corales, tiene que haber corrientes que lo limpian y vuelve a crecer, y entonces el coral se hace más fuerte. Pero bueno, por volver a lo que tú decías de... no sé si quieres que siga. Sí, quería tocar 2 puntos sobre esta pieza submarina. Pues vuelvo. Porque hay 2 ideas que sobrevuelan, creo, esta pieza, que son la idea de entropía, que es un concepto importante, sobre todo a partir de los años 70 en escultura, como el caos, digamos, el escultor trabaja con el caos, y sobre todo cuando tiene relación con la naturaleza. Y aquí, claro, estás hablando de que se crea un laboratorio, ¿no?, sin dirección, pero que dejas que la entropía funcione como activador, ¿no? Es imprevisible. Exacto. No puedes calcular qué va a crecer, ni cuánto va a crecer, ni cómo, ¿no? Y luego otro tema también interesante es, aquí se ve más que en otras obras, la idea del tiempo y la idea del perspectivismo, porque es una obra que la perspectiva es la suma de todas las posibles perspectivas de una persona que visita esta obra o que se sumerge, que nunca es la misma para ninguno, y que además esa obra va a cambiar y la perspectiva va a cambiar, con lo cual es como un ad infinitum, ¿no? Es interesante lo rico que puede ser una pieza en un estado, digamos, que no es el nuestro, en un medio que no es el nuestro, que es el agua, que por otra parte está en prácticamente todos sus trabajos, sí. Y cómo rompe las leyes del clasicismo de la escultura, ¿no?, que hemos visto antes. Y toca el punto de lo remoto, que luego está también de una manera mucho más pequeñita en Ondalia, pero que aquí es quién va a ir vosotros, no sé si habéis estado en la isla de Espíritu Santo, en Baja California, tienes que bajar 17 metros, pero el que exista por las razones que sean, que es como un símbolo, y que es un símbolo que el arte muchas veces ha sido símbolo de batallas, símbolo de otras cosas. En este caso es un símbolo de ecología, de cuidado de los mares, y lo que es bonito, o a mí me parece importante también, es que es un acto de fe. ¿Tú crees que tú has estado?
No, Todavía no. ya me gustaría. Tenemos que ir. Sí, sí. Pero, aunque no hayas estado, ves una imagen, ves una película, o te lo cuento, te lo imaginas y crees que está allí. Y yo creo que eso es muy bonito. O sea, aunque no bucees, vas y dices, pero ahí está esa pieza, ¿no? Eso que hablábamos antes de la mirada, ¿verdad? Claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, también tiene que ver con los conceptualismos, ¿no? Porque el arte conceptual no solamente es aquella corriente artística que parte de la idea, del concepto, cuando Leonardo da Vinci ya hablaba de la cosa mental, ¿no? No es algo que de repente sea nuestro del siglo XX, sino que lleva ya, decir, es esencial en el arte. Alguien lo reivindica en su momento, que es Leonardo, de otra forma, pero aquí hay algo mental y la mirada es la que conforma todo ese juicio. Sí, sí, sí. Y falta, digamos, en la última fase la experimentación de la obra, ¿no? Bueno, esta habéis visto en Niño Chim, estos son ejemplos de habitaciones vegetales, pero como dibujo, Ángela me decía que es importante hablar de cuando tienes una idea, cómo la desarrollas o si te piden hacer algo, ¿no? Cómo lo llevas a cabo y ya veis que también aquí son como laberintos mínimos, o sea, es como casi más la idea del laberinto que el laberinto en sí. Y hay juegos de espejos, de que ves y no puedes entrar, como pasa en alguna pieza aquí también, la que está dedicada a García Lorca, o sea, que te provoca un deseo de seguir, pero no puedes, ¿no? Y es un poco como el Etándone también, ¿no? Sí. Que tienes y esas piezas mías de tapices y reflejos que se abren del principio de mi carrera, o como se diga. Sí. Para mí el Etándone siempre fue muy importante, sí, porque es algo que tiene que ver con eso, con crear un deseo que es muy mínimo, es pequeño, pero es muy grande. Y con el ocultamiento, ¿no? Exacto. La idea del ocultamiento, sí. Porque, claro, no solamente en el arte es importante el objeto, el espectador, el autor, la mirada, las ideas, también el deseo, ¿no? El deseo que provoca esa obra. Sí, y estos son, bueno, esa idea también de ir de conectar con los pozos también y con el centro de Ñotimbo. Estos son maquetas que hago cuando estoy pensando una obra o preparándola, porque luego hay que calcular, hay mucho cálculo de cómo construyes eso, como cuando construyes cualquier cosa, una casa o lo que sea, y la ingeniería que hay dentro, claro, aunque es muy pequeña, pero hay agua que corre, que se recupera, que es un circuito cerrado. En este caso, pues había esa conexión, como te decía antes, con el centro de la Tierra, como Julio Verne, que siempre me ha fascinado que en Islandia puede haber un agujero que te conecta con todo un subterráneo, el mundo subterráneo, que siempre me ha fascinado tantísimo, porque pasan tantas cosas, está tan vivo y construimos encima y te olvidas de lo que pasa debajo, que la verdad que bueno, que toco esos temas en este laberinto, sí. Y los crecimientos, ¿no? El crecimiento rizomático que hablábamos antes también de estas piezas que tenemos aquí que crecen por las paredes, o la otra que forma un lugar que puedes entrar, que son crecimientos de la naturaleza que, como tú decías, hay ese desorden, ¿no? Que no controlas exactamente, que la humedad hace que crezca, y forman. Y entonces, a nivel escultórico, me interesa que puedas hacer eso, un bajo relieve que te haga ver eso, te haga ver que algo puede crecer sin que tú lo controles, ¿no? Y te puede envolver, te puede proteger. También te puedes perder, ¿eh? Y también te puedes perder, sí. Bueno, ahí está, digamos, me imagino, siempre he pensado en tu trabajo que hay algo, una voluntad de si bien es una obra muy abierta y no precondiciones al espectador, de ponerle al límite al visitante. No es una obra, entre comillas, amable, representativa de naturalista, sino que le llevas
o la llevas a un límite, al límite de sus propios miedos o de sus propios complejos o sueños, ¿no? Es decir, es como un trampantojo, ¿no? No, es que además, si cuando dices lo llevas al límite, yo creo que es el límite de tu imaginación, ¿no? Porque yo creo que siempre el espectador, el que mira, completa la obra. Bueno, muchos artistas lo creen, pero es que es verdad. Son piezas que también son fragmentadas y tienen una idea de continuidad, y esa idea de continuidad existe en tu imaginación. O sea, si tú no lo ves, no ves esa continuidad, la obra no existiría, ¿sabes? O no sería lo que es. Bueno, estos son ejemplos de cómo para hacer eso, pues he trabajado con ingenieros de montes en crear, por ejemplo, en la Royal Academy de Londres, en el patio, pues hacer lo que llamé un paisaje espontáneo, ¿no? Spontaneous landscape, que era alrededor, era además después de la pandemia, y crecían, me di cuenta de pronto que crecía hierba por todos lados, porque no había jardineros limpiando, y aquí, esto fue justo después de la pandemia. Bueno, me he ido, yo no sé cómo va esto, no me acuerdo. Sí, ahora ya el centro ya, sí. Y Tres Aguas, que es también magnífica. Si hablamos de uno de los conceptos triunfantes en la escultura a mediados del siglo, o quizás en los 60 del siglo XX, es la idea del ensamblaje, ¿no? Ya no es tanto una obra cerrada que puede rodear la escultura, sino que son ensamblajes de cosas, y aquí esto me parece un gran ensamblaje a una escala de una ciudad, de 3 sites que tú conectas conceptual y físicamente, y bueno, siguiendo... Sí, que va desde la parte, ves ahí, más baja, la Torre del Agua, a la Plaza de la Catedral y luego al convento de Santa Clara, que es los conventos en Toledo, es donde tenían que subir. Había el artificio Juanelo, que era un artificio que hace que el agua suba. Bueno, era de un relojero italiano que el rey pidió que... Y bueno, estos son pues estudios de la Torre del Agua, cómo hacerla, cómo imaginarme la Plaza de la Catedral. Pero sí, lo que decía, son 3 lugares que se conectan en tu imaginación también. O sea, aquí es cuando lo hicimos en los talleres de Alfa Arte en Eibar, y luego los llevamos hasta Toledo y lo metimos por la parte de arriba de la torre, y esto es en la... Y conecta también con Forgotten Streams, o sea, los ríos olvidados, que es en Londres, que es el edificio de Bloomberg, que, como os decía, a mí Norman Foster me pidió, ¿cómo podrías hacer una obra de arte que sustituya a tener que construir paredes que protejan el edificio de una agresión de un coche? Que me tuve que reunir con pues, gente de seguridad y salud y no sé qué, de la ciudad y de la organización de Bloomberg, para pues, que un coche a 60 kilómetros por hora no pueda saltar y pegar al edificio. Y entonces, bueno, me iba dando pautas de cómo de ancha tenía que ser, etcétera. Pero también fue muy interesante que enfrentarte a un problema real que tenían con ese edificio me hizo a mí pensar en una pieza que recordara que hay arroyos olvidados. Ahí pasaba un afluente del río Támesis, y me dio, o sea, hace muchísimos años, y claro, yo también he hablado mucho de las capas freáticas, del agua que corre debajo de todo lo que construimos, que es otra manera de hablar de la ecología, de qué es lo que hacemos, qué es que construimos y cómo lo construimos, y luego salen por donde no tiene que salir. Y entonces, bueno, todas esas cosas no solo me inspiraron, sino que también me obligaron a trabajar de una manera, pero que me abrió puertas a pensar también en esa. Estos son todo maquetas en la fundición y dibujos para estudiar cada una de las
de los aspectos también que suponen el hacer una obra así, o sea, que también construyen, como habéis visto, lugares donde te puedes sentar, que te puedes ensimismar. Aquí era montando en Londres con el grupo de Alfarte, con los que he trabajado mucho. Y eso. Déjame preguntarte sobre la idea de la memoria, ¿no? Porque ya está implícita en el título, los áreas olvidadas, que al final también conecta con las nuevas prácticas escultóricas de los años 70, igual que la entropía, ¿no? La idea de la memoria y de la idea mítica del paisaje, en el caso de Smithson con la espiral Getty, que él crea esa obra haciendo referencia a esa idea mítica de que había un flujo de agua en forma de espiral que conectaba muy abajo con el Océano Pacífico, y él lo que hace es, si acaso, o sea, conecta su obra con la memoria del lugar, ¿no? Creo que es muy importante porque no solamente es el sitio, sino el sitio buscando una coherencia de la escultura, buscar el por qué tiene que estar ahí, sino también a la memoria, que tiene que ver con el tiempo siempre, claro, ¿no? Claro. En cómo lo experimentamos, pero también qué tiene que ver con aquello que estuvo allí, que es en el caso de Toledo también las tres culturas que convivieron pacíficamente sí, y que utilizaron el agua, por ejemplo, exacto, la compartieron en baños, ¿sabes? Dividiéndose por la mañana, por la noche, días, mujeres, hombres, en fin. Eso es muy importante, o sea, hablar de ese contexto, de esa memoria, de por qué esa ciudad está ahí, cómo ha crecido, claro, ¿no? Pero también creo que es importante que en esos casos hacer obras que son para ese lugar. También hice una en Nueva York, Landscape and Memory, que también era un río olvidado que pasaba en Manhattan por ese parque, y era, con lo que hablaba antes, eran fragmentos que hice de bronce y luego planté hierba que crecía y parecía el río, pero te lo tenías que imaginar. Y lo que quiero decir es que tienen que ser los site específicos, hacer obras para lugares determinados es muy interesante y puede ser muy conmovedor y trata la memoria de esa manera, pero también me interesa mucho que esa obra también, o sea, que hablen de temas universales, o sea, que puede, dices, en todas partes, es lo que me doy cuenta, es que en todas partes hay ríos olvidados, en todas partes. O sea, pienso que en ese aspecto, en el de la memoria, tu obra es muy política, y entiéndeme cuando digo política, porque cualquier cosa que hagamos, incluso la persona que no quiere hacer política está haciendo política, claro. Pero una cosa es la obra que es muy explícita o, en el peor de los casos, muy panfletaria, y otra que tiene que ver con algo mucho más no obvio, pero que nos interpela a todos, ¿no? Que es las culturas ante la problemática que estamos viviendo. Visitar Toledo, no podemos evitar pensar en los conflictos que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no? Porque son marcas, ¿no? Marcas en el paisaje, en las ciudades, en nuestras culturas, que nos recuerdan que venimos de ahí, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido es política tu obra. No, claro, o sea, todo lo que hagas es político. Sí. Tomas la determinación de hablar de una manera, de expresarte de una manera, pero creo que crear paisaje, que es también de lo que estamos hablando, es una actitud política y es una responsabilidad, sobre todo, una responsabilidad muy grande. O sea, si vas a trabajar en el paisaje o vas a inventar un paisaje nuevo, es una responsabilidad si es permanente, ¿no? Sí. Cuando no es permanente y va a desaparecer, pues bueno, es un acto que te hace pensar, te hace disfrutar. O sea, puedes tener muchas reacciones, pero es temporal, ¿no? Pero si algo es permanente, aparte de la pátina del tiempo, que también, no solo en estancias sumergidas, sino que cualquier cosa que tenga, por ejemplo, agua, salen organismos, o el color cambia, en la escultura pasa todo el rato, ¿no? Claro. Y sí, es política, y lo peor del momento que estamos pasando es que hay paisajes que desaparecen. Que eso sí que es trágico. Sí. Y pero bueno, esto era haciendo esta es tu Capilla Sixtina.
Habrá más, pero esta es una de ellas. Sí. Bueno, digo esto porque, a ver, es una obra que para mí es un corolario, a pesar de que ya está implícita en muchas obras en Tres Aguas también, ¿no? Aquí están todo, y hablabas te referías a algunas tapices y piezas de tus primeras obras, pero aquí está concentrado todo. Está toda tu biografía como artista. Digamos que cierra un capítulo, abrirá otros, pero me parece que es un corolario formal y conceptualmente de todo tu trabajo. Sí, bueno, fue sobre todo una gran oportunidad, ¿no? Porque no muchos artistas tienen la oportunidad o también la capacidad de convencer al alcalde de tu ciudad y a unos cuantos de la ciudad, que ahí veo un par de ellos, que dices, no, haz una pieza, me dijo, Cristina, tú eres de San Sebastián, Donostiarra, haz una obra en la avenida. Y yo dije, no. Ya. ¿Qué tal en el Faro, que está abandonado desde los años 60 y tal? Y entonces, bueno, que puedas hacer algo así es maravilloso, que alguien crea y diga, pues sí, vamos a arriesgarnos y vamos a hacer algo y vamos a pensar que el arte puede tener una capacidad de conmover y de hacer que un lugar que ya es un lugar bellísimo, que a veces, por eso decía la responsabilidad también de hacer paisaje, ¿no? Porque ya estás trabajando, o sea, si de un lugar que es horroroso haces algo bonito, pero un lugar que es súper bonito ya, y que ya hay mareas y hay tormentas, claro. ¿Qué haces? Bueno, lo que hablábamos antes también de los impedimentos, ¿no? Y del deseo al final, ¿no? Sí. Es que la obra empieza desde que coges el barco. La obra ya empieza ahí, no es estar dentro. Exacto, o sea que el viaje, como antes decía también con Estancias o con otras obras, si vas a Iñotim, o sea, el viaje ya es parte de ello. Y ahí es de una manera, en Ondalia es de una manera más directa, porque es real. Además, ese barco sale durante temporadas, ¿no? Sí. Luego hay temporadas que se cierra. Estamos intentando que se abra todo el año porque en realidad quien manda es el tiempo, es la meteorología, ¿no? Puede ser fíjate, esto es cuando lo hicimos, bueno, el techo estaba destrozado y se quitó todo el techo y bueno, con el helicóptero se veían, que habéis visto, pero dejaban los trozos de bronce que habíamos construido en la fundición, lo desmantelamos en fragmentos y se iban dejando fuera y con grúas metiendo por la parte de arriba, y estos son los operarios. Ay, perdón, es que creo, no sé si hay otra. Sí, mira aquí, esta es muy bonita. Fantástica. Todos ahí dentro trabajando. Y esto fue durante la pandemia. San Sebastián estaba cerrada totalmente. Y nosotros trabajando allí me decían, bueno, mientras no se ponga un operario enfermo podemos seguir. Y nadie se puso enfermo, menos mal. Pero bueno, fue una experiencia súper bonita y sigue siendo. Ahora hay que cuidarla, claro, que es lo que tienen las obras permanentes públicas que exigen un cuidado, que si lo haces, la verdad, lo digo porque sé lo que digo, si lo haces con una continuidad no es muy problemático, pero si lo abandonas, claro, entonces recuperarlo es más difícil. Pues eso. Muy bien. Supongo que... Yo creo que... Pues gracias, Ángela. No, a ti. Al público, bueno, no sé, creo seguramente hay alguna pregunta. Sí. Mira, por ahí.
Muchas gracias, Cristina, por tu obra, por esta exposición magnífica y por la charla de hoy, que lo habéis hecho muy bien y habéis mantenido el interés nuestro durante todo el tiempo. Yo tenía dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿cómo llegas tú a la escultura? Tú vienes de Bellas Artes, vienes de Arquitectura. Esa es la primera pregunta, que muy brevemente nos expliques la evolución de tu proceso creativo. Y luego la segunda pregunta que yo tenía es, en este contexto que habéis definido y que has creado, que una pieza tiene tres elementos, que es el artista, la pieza en sí y el espectador. Y el espectador puede ser distinto o puede ser el mismo que está en una circunstancia distinta. Y ahí el agua juega un papel importante. ¿En qué momento incorporas tú el agua en tu proceso creativo? O sea, primera pregunta, tu formación. Bueno, mi formación la cuento muy rápido porque es bastante ecléctica. No tu currículum, tu formación. No, ya, la formación, cómo llego a la escultura. Bueno, siempre me interesó el arte y también la ciencia. Mi padre era científico y bueno, empecé químicas, pero a la vez hacía arte, y hubo un momento que ya dije, no, esto es lo que... Y he sido, y como digo, muy ecléctica en mi formación y he terminado haciendo algo que creo que reúne un poco todas esas tendencias que ya tenía, que siempre me interesó la arquitectura y ¿por qué la química? Porque me interesaba la experimentación, el laboratorio, esa idea de, pues eso, de buscar algo pero era una idea muy romántica que tenía. Cuando el momento que pensé lo que iba a hacer después que terminase, pues me di cuenta que no era lo que quería y me metí en el arte y fui a la Chelsea School of Art a Londres. Ya de ahí empecé enseguida, tuve la gran suerte que empecé a tener exposiciones muy temprano. Entonces es verdad que el tener que enfrentarte a exponerte, pues te hace crecer y desarrollar un lenguaje, que es lo que yo buscaba, encontrar un lenguaje que fuese mío. Y no sabía si estaba en la pintura, en la escultura, o sea, era algo, y al final, pues eso, creo que hago una mezcla de cosas. Siempre la pintura ha sido una gran inspiración, también por la capacidad de ficción que tiene, ¿no? Tiene una capacidad de hacerte soñar y de ilusionismo, ¿no? Que creo que buscar eso en la escultura es interesante. ¿Y qué me has dicho luego? El espectador, la obra y el que... Bueno, el agua, la verdad es que también en un momento, no sé, de mi vida, bueno, vamos a ver, las fuentes el agua ha existido en el arte, los jardines de Bomarzo, bueno, todas las fuentes, Bernini, en fin, estudias arte y ese agua está presente, siempre ha estado presente, y en el mundo árabe, la Alhambra, etcétera, etcétera. Entonces, reflexionando sobre ello y sobre la idea que decía Ángela insistentemente, el tiempo, ¿no? El agua es capaz de medir el tiempo, porque puedes crear una secuencia cuando hay más agua, menos agua. Si una secuencia se repite o no se repite, pensé que eso dentro de mi lenguaje podía funcionar y podía añadir algo, y bueno, lo exploré y lo sigo explorando. Sí. Los relojes de agua, las clepsidras. Los relojes de agua, que son también las mareas, como antes decía. O sea, el observar, que yo creo que el arte siempre intenta llevarte a la observación de algo, ¿no? Ver que algo, aunque sea despacio, está pasando algo, está subiendo, está bajando, ¿no? Y te revela o te oculta algo que ves o no ves. En fin, todas esas reflexiones son las que me han ayudado a estar donde estoy ahora. Buenas noches. Gracias, Cristina, por estar aquí y porque realmente me ha impresionado. Yo conocí tu obra en Hortensia Herrero y realmente desde que te conocí allí, en la fundación con Hortensia, tu espacio ya me causó
mucha impresión. Siempre me he preguntado, yo soy mallorquina de una isla, y cuando veo toda tu agua pienso, ¿no has tenido ningún problema? ¿No te has ahogado alguna vez? ¿No te has tenido? Porque realmente le pones tanto énfasis al agua, a sumergirte, a todo. Y luego es como si tu obra te encarcelaras en ti misma. O sea, yo cuando he recorrido este espacio, que luego mi segunda pregunta es, ¿cómo te has encontrado con Gaudí? Porque realmente toda la obra y todas tus textos, con las columnas de Gaudí, el techo, sois como si fuerais hermanos. O sea, os veo muy gracias, pero conectados. Mi hermano mayor me ha enseñado mucho. Sí. Bueno, pero os veo muy conectados, pero realmente esto, como coleccionista de arte que soy, me impresiona que yo no puedo comprar una obra tuya, porque ¿dónde la pongo? Es que ¿dónde coloco no un trocito, sino un cuadradito? Es no, que ya, pero no hago todo tan grande. He visto que tienes, que tienes obras pintadas, tal, pero tu obra, la que te impresiona, la que tal, es lo grande. Y entonces, ¿quién compra lo grande? Ya, es el problema, que te impresione solo lo grande, me da pena. Solo son museos. Y luego la última, Chicago. Yo he estado en noviembre en Chicago. Sí. Chicago es la típica ciudad. Yo no sé si has expuesto o no, porque tampoco soy. Sí. ¿Has expuesto? Sí. ¿Has expuesto o tienes escultura expuesta? O sea, es muy distinto. No, he expuesto y estoy trabajando en un proyecto para la Fundación Obama. Ah, vale. Porque allí está Picasso, Miró, Pletsa incluso, sí. Que cambia. Bueno, yo he trabajado con un galerista que murió, el pobre, pero era maravilloso, y que ha trabajado, que fue Donald Young, ¿te acuerdas? Y se ha hecho varias exposiciones en Chicago. Bueno, vale. Pero no tienes una obra en un sitio como en San Sebastián, como en Toledo. Todavía no. Todavía, vale. Pues cuando lo tengas iremos. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y sobre todo, felicidades. Gracias. Tengo tu libro, porque el de aquí es precioso. Y muchísimas gracias por venir a Barcelona. Por estar. Gracias. Gracias. Aquí va este señor que quería preguntar. En el castillo de Escornalbou, que está en el Baix Camp, y donde se inspiró Gaudí para hacer la pedrera, hay unas piedras de color rojo y es el aire que las moldea. O sea, tiene la capacidad de ser el mejor escultor del mundo, en el sentido de plantearse crear una obra y modificarla a su antojo. Incluso las hormigas suben e interactúan en este paisaje tan extraño y tan natural. Y también me pasa con el agua, cuando ves un arroyo real, cómo modifica el paso del agua y erosiona la piedra para crear algo que es como muy orgánico. Pongo estos dos ejemplos para sugerirte que sea el aire, el movimiento y sobre todo la erosión que crea los elementos que tanto hicieron para comprender el mundo real, de incorporar estos elementos en tu obra. A veces, cuando hacemos las cosas en bronce, intentamos que sean para siempre. Y en la naturaleza, el ritmo y sobre todo la creación juega en otro otra nivel. Dirección, sí. No, pero yo la verdad es que es verdad que el bronce, hacer algo en bronce es un acto escultórico, ¿no? Que dices, bueno, voy a detener eso en ese material
aunque he hablado de las pátinas, cambia con el tiempo. Si lo tienes en el exterior, la pátina va cambiando de color, etcétera, crecen organismos, pero incluso aquí hay un ejemplo de una pieza que tiene que ver con lo de Ondalea, pero que se llama litoral, que todas esas formas son formas escaneadas de los litorales de Jaizkibel en el País Vasco, en Guipúzcoa, que están erosionadas por la sal y el sol y el agua, en fin. No, pero sí, también utilizo muchos materiales, no solamente el bronce, y también materiales que se erosionan. Pero es verdad lo que dices, eso es paisaje, eso es paisaje. Bueno, en última instancia, lo que decía Marguerite Yourcenar, el tiempo, ese gran escultor. Claro, total. En última instancia, sí. Sí, sí. Muy bien. Quería preguntarle, sí, aquí. Perdona. Creativamente, ¿qué sensación distinta tiene cuando prepara una obra en su estudio, no por el formato, sino en la que manda usted solamente, sí, o cuando tiene que interactuar con un encargo concreto, como el que explicaba de ese muro que no existe? Sí. Me parece muy interesante en el sentido de que al final termina haciendo una obra que a lo mejor no habría imaginado al principio, tampoco simplemente se limita a hacer algo que le pidan, obviamente no es el caso, pero eso genera seguramente una dialéctica que la hace llegar a lugares a los que no habría llegado en su estudio, a lo mejor. Seguro. ¿No? ¿Cómo prefiere un caso u otro? ¿Los combina? ¿Le da lo mismo? Es que ¿no? El uno no puede vivir sin el otro. Bueno, vamos a ver, si puedes vivir todo el día en el estudio y no hacer ninguna obra que sea más monumental o que exija trabajar con más gente, etcétera, ¿no? Pero al revés sí que es necesario. O sea, si estás haciendo una obra de un formato que necesitas ayuda, o que utilizas la fundición o tienes que construir en el lugar, etcétera, sí que necesitas el estudio para elucubrar, para darle vueltas a lo que estás haciendo, para probar, para dibujar, bueno, en fin, yo lo utilizo muchísimo, hacer maquetas, pero no solamente. Y luego también, como antes decía, hay una obra que crece alrededor de todo eso, que son obras en sí mismas más pequeñas, de otro tamaño, pero que están igual pensadas para funcionar en una esquina y hacen que la esquina, porque una esquina es como el comienzo de una casa, ¿no? O sea, bueno, la ves y dices, esto es una habitación, ¿no? Cosas así que también pienso y que trabajo y que son más de estudio que de trabajar en una dimensión mayor. Sí. Muy bien, pues gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.